¿Qué sabemos? Pues que primero esta ciudad se fundó en otro lugar y luego se trajo a las minas. Que se refundó en los cerros de Huamán y Huamanapi, que es donde estaban las minas de plata. Antes de llevar la capital a este lugar, los españoles habían creado un campamento que se llamó Villarreal de Huamani. Y como encontraron plata a tope, ya el campamento se convirtió en una ciudad y se llamó la Villa Rica de Argete, que quiere decir plata, Argete, la Villa Rica de Argete. Y ellos contaban que estaba sobre una antigua ciudad de plateros incas, como lo que igual decía Topete que se había encontrado, que era Oncoy, que además quiere decir en quechua enfermedad, que pega mucho porque los incas tenían unos hornos cerámicos y se comían todos los vapores mientras estaban allí intentando sacar la plata y pues, se envenenaban, ¿no? Entonces me pega ese nombre. Bueno, entonces, en estos cerros míticos de Huamán y Huamanapi se había creado una ciudad sobre una ciudad inca abandonada se había fundado, sabemos por las crónicas, la Villa Rica de Algete y luego el gobernador traslada ahí su capital nueva de Vilcabamba, ¿no? Y entonces nosotros queríamos descubrir dónde estaban los cerros de Huamán y Huamanapi, lógicamente, dónde está ese cerro platífero, para poder localizar la Villa Rica de Algete, Oncoy y tal vez la Vilcabamba española, inicial, antes de que lo cambiaran de lugar. Y esta es la zona de Racaipata, que creemos que es donde estaba Oncoy. Esa es la laguna y toda esta ladera está llena de... Esto es un recinto rectangular, bastante grande. Está toda llena de recintos rectangulares y hay cerámica inca por todas partes, ¿no? Este es otro recinto. Este era una construcción más grande que tiene aquí como una forma de D y luego tiene recintos rectangulares aquí, aquí otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Y esto era como una muralleta en Ede, que es muy típico de los incas, en Vitcos hay otra. Y la zona se llama Puca Puca, que las pucaras son las fortalecillas incas que cruzaban, que cuidaban los pasos. Bueno, en la prospección salieron un montón de muchísima cerámica, alguna incluso cerámica surustani, que es esta blanca, que es una cerámica mucho más fina, que era ya de nivel, de buena cerámica inca, del periodo alto imperial y que venía de Puno. O sea que esto demuestra también cierto movimiento, intercambio. Y luego hay inca ya variada, ¿no? Hay incluso alguna más de transición de ya el periodo final inca cuando entraron los españoles. Voy a hablar primero de una capa que apareció, una de las capas era de 1673, pero había también hasta 1949, tiene la ermita, ¿no? La habitaron hasta el siglo XX. Ya, bueno, hemos visto que había una choza también actual, ¿no? Y ahí apareció en el nivel de 1673, dada la datación, siglo XVII, una pequeña campana de bronce estanífero, que es esta. Y tenía una pieza, un badajo dentro y carbones, unos carbones quemados que permitió la datación. De este tamaño. Y eran muy típicas para llamar al culto o para las procesiones, se llamaban de malinas, campanas de malinas, y algunas de Europa estaban muy adornadas, esta no, esta es muy sencilla, ¿no? Y bueno, pues dio para la época virreinal. Junto, en el mismo sitio, estaba esta herramienta, que no sabemos bien lo que es, que creo que es una especie de, pues, una estaca de hierro. Y entonces, yo que soy el que se dedica pues, a buscar las crónicas, ella hace la parte, Janet hace la parte arqueológica, pues descubrí, estudiando a Antonio de la Carancha y a Bernabé Cobo, que son los cronistas de los que os he hablado, dicen, usaban los indios que van a las minas de plata, de oro o azogue, que es mercurio, a adorar los cerros o minas, pidiéndoles metal rico, y para esto velan de noche bebiendo y bailando, sacrificio que hacen a la riqueza. A los de oro llaman colla, y al dios de las minas de plata y a sus metales mama, y a las piedras de los metales corpa, adorándolas besando y lo mismo al soroche o azogue, y al bermellón de azogue, porque ellos del mercurio sacaban un tinte rojo, ¿no? Y bueno, en definitiva, Bernabé Cobo dice lo mismo, dice exactamente lo mismo, que a los cerros de plata se les rendía culto. Entonces, incluso en el pueblo actual de Vilcabamba, nos encontramos esta zona, que está a la puerta de otro valle,
en el valle de Huamanapi, que también lo chequeamos, encontramos recintos, menos, y es un ingenio. El ingenio era lo más cerca que había en aquella época de una fábrica, o sea, es un recinto, una factoría donde hay molinos de piedra, hay hornos para fundir el metal y hornos para crear mercurio, porque el mercurio se hacía calentando el azogue, ¿no? Este es el horno de Jabeca, que es como se llaman los hornos de esa época. Esta es la piedra de molino y toda esta es la zona del ingenio. Estos son los hornos de Jabeca, ¿veis? Este es uno de otro sitio, el de Huancavelica. Llegaron en 1500 y pico los hornos de Jabeca, que los tienen en Almadén, en Granada, para el mercurio. Estos son para hacer mercurio, pero necesitaban el mercurio para la amalgamación de la plata. Entonces, pues había un horno de Jabeca allí, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos de este polígono? Y termino con el polígono. Pues lo que sabemos seguro, es que estos son los cerros de Huamanapi y de Huamani, los cerros platíferos. Eso es 100%. Sabemos seguro que ahí estaba la mina española, porque además esas instalaciones de La Plata solo pueden ser de la época en que fue explotada, que son esas dos últimas décadas del siglo XVI. O sea, todo eso es de esa época, 100%. Entonces, sabemos que hemos localizado los montes, sabemos que hemos localizado un poblado que fue español de la época del siglo de finales del XV, o sea, de principios del XVI, y que se extendió poblando hasta el siglo XX, desde casi desde el formativo, de antes de los incas, ¿no? Porque hay recintos redondos anteriores. Y que hay un poblado inca debajo. Sabemos que hay un poblado inca minero y que hay de plateros incas y que hay unos plateros de época española encima. Ahora, la identificación, pues pasa como con Vilcabamba. Es la teoría, pero yo estoy convencido de que es Oncoy, por todo lo que os he explicado, de la descripción del valle, de la calancha, de los frailes, de los cerros, está en los cerros de Huamani y Huamanapi, y que estamos hablando de la villa rica de Argete, que se construyó encima. Y luego, hay crónicas que dicen que San Francisco de la Victoria de Vilcabamba se construyó encima de la villa rica de Argete directamente. Y esto concuerda un poco porque está ahí la veta de San Francisco y porque hay un recinto que la memoria oral dice que era la ermita de San Francisco, ahí en Rosario, en el paraje, y que se llevaron la estatua al actual San Francisco de la Victoria de Vilcabamba, que está a 3 kilómetros de aquí, no os penséis que está. Entonces está cerca, lo que pasa es que está en una zona más accesible y eso encaja que si se acaban las minas, ya para un momento como el mapa, que es el siglo XVIII, han pasado siglos, o sea, cuando se acaban las minas, pues se mueva a una zona más accesible y menos incómodo, porque esto es puro monte, helado y ladera, ¿no? Entonces yo tengo la hipótesis de que se volvió a mover, ya sabemos seguro por las crónicas que se había movido una vez de este lugar, y yo creo que se volvió a mover, lo que pasa es que esta vez muy poco, 3 kilómetros, y que la actual, cuya iglesia es de 70 años después a estos hechos, pues lo movieron un poquito de sitio. Eso es lo que yo creo, ¿no? Pero esto ya son hipótesis. Pero que hay un poblado minero español y otro inca debajo, 100%. Entonces vamos a pasar a nuestro segundo polígono. Nuestro segundo polígono es un abra o paso de montaña, que es esta de aquí. Esto es un paso de montaña que se llama Usnuyok. Usnu es, en inca, es altar sagrado, y yok es posesivo, es lugar que tiene un altar sagrado. Esto ya llama mucho la atención. Y luego este derrumbe es un derrumbe prehistórico, todo bloques que han caído de la montaña, que han creado esta colina, se llama Quisuar Pampa. Quisuar es el árbol sagrado de los incas y Pampa es el paraje o campo del sagrado también, ¿no? Entonces, bueno, esto era muy reseñado. Y aquí en 2015 encontramos un montón de cuevas, hay decenas de cuevas creadas por los bloques del derrumbe que ha creado estos bloques, y al menos vimos un esqueleto, ¿no? Lo notificamos, lo tocamos, y a mí me parecían tumbas, me parecía una necrópolis. Evidentemente no se puede hablar de necrópolis con un esqueleto, pero antes de los incas aquí estaban los chancas, y los chancas tenían enterramientos en cuevas. Los incas, cuando llegan, tienen una guerra con los chancas en esta zona, los conquistan y a veces reaprovechan sus cementerios y usan cuevas, que ellos no son de cuevas, porque los incas hacían pequeños pozos, pero en estos lugares hay como una hibridación y sí que los usan, y otras veces
se cargan el cementerio, les da igual y lo usan para otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, tenía pinta de haber sido un cementerio por morfología, hay otras tumbas iguales. Y entonces me pareció un sitio para hacer otra prospección. Y luego, además, a la vuelta hicimos un chequeo satélite y vimos en el hombro de la montaña unos recintos, ¿no? Que no habíamos visto en 2015.